Errektore jauna, Gobernu Kontseilua sailburua, errektore ordeak, señora presidenta de la Comisión Nacional de Valores, lagun guztiak, egun on eta ongi etorri ekitaldi honetara. Deseo daros la bienvenida a esta nueva jornada de Deustoforum y agradeceros vuestra presencia hoy aquí y el interés que depositáis en nosotros semana tras semana. Sin este interés, seguramente Deustoforum pues, no podría ser lo que es. Hace ya casi 6 meses dábamos inicio a este ciclo que vinimos a denominar Empresa y Banca Responsable. Fue este un proyecto que construimos a partir de una idea germinal y en el que, gracias a la inspiración, a la ayuda de mis compañeros de consejo, al apoyo decidido de BBVA, hemos conseguido hacer realidad. Y quiero a todos ellos, empezando por el BBVA y siguiendo por mis compañeros de consejo, agradecer pues, todo el trabajo que están haciendo. Queríamos en este nuevo ciclo abordar con rigurosidad, con seriedad, con diversidad de perspectivas, como hacemos siempre, un tema tan candente, tan importante como el de la responsabilidad de las empresas y particularmente de la banca. Como en ciclos anteriores, buscábamos proporcionaros opinión, perspectiva, orientación, discusión sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. Queríamos que se reflexionara sobre la ética de las finanzas, sobre las inversiones socialmente responsables, sobre los abusos de mercado, sobre el buen gobierno, sobre la creación de empleo, sobre la responsabilidad, en definitiva, de las empresas en la construcción social. Cuestiones todas ellas de capital importancia respecto del papel que las empresas tienen que desempeñar. En una universidad como la nuestra, con una gran tradición de formación de líderes y directivos empresariales y con permanente vocación de hacerlo con una impronta de valores humanistas, el contenido de este ciclo nos parecía especialmente relevante. Hemos tratado ya, a lo largo de estos 6 meses, muchos de los temas que nos propusimos y el de hoy, además de ser de actualidad, creemos que es de especial relevancia, puesto que el buen gobierno de las empresas es pieza capital de su éxito, de su impacto social y de la confianza que despertarán en general en inversores y en la sociedad. No es este un tema nuevo, ni mucho menos. En los últimos años se han multiplicado las iniciativas relacionadas con buenas prácticas de gobierno corporativo y especialmente a partir de la crisis económica y la crisis financiera internacional que hizo saltar muchas alarmas respecto de las buenas prácticas. Hay un convencimiento generalizado de que el hecho de que las empresas sean gestionadas de manera adecuada y transparente es un factor esencial para que generen valor, para que mejore su eficacia y eficiencia económica y para conseguir la confianza de todos nosotros. Hemos tenido además la suerte, la oportunidad de que nuestro ciclo coincidiera con el final de un proceso de reflexión y del trabajo encaminado a mejorar el Código de Buen Gobierno anterior. Y, evidentemente, la persona que mejor nos podía exponer el resultado de estos trabajos es la ponente que hoy nos acompaña, Elvira, que ha sido responsable de todo este proceso. Son 49 páginas, 25 principios, 64 recomendaciones, sin duda un gran trabajo que busca contribuir a mejorar el modo en que nuestras empresas son gobernadas, hacerlas más transparentes, más eficaces y más responsables. No quiero extenderme en esta introducción, pero sí resaltar un hecho y que entronca con las palabras con las que iniciamos este ciclo. Por primera vez, el Código de Buen Gobierno incluye como principio que la empresa promoverá, y cito literalmente, una política adecuada de responsabilidad social corporativa, ofreciendo de modo transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados. Puede que sea un paso pequeño, pero es sin duda un gran avance. Esta inclusión, además, está formulada de una manera clara y rotunda. La apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad innovadora y la consideración a largo plazo se añaden a la imprescindible creación de valor como fundamentos de la actividad empresarial. Sería, sin duda, una afirmación que en nuestra DBS firmarían y llevarán a las aulas. Qué importante que todos estos elementos cobren naturaleza de necesidad en la formación de nuestros estudiantes y en el ejercicio diario de todos los profesionales. Sugería al inicio del ciclo no conformarnos con el modelo más simple de responsabilidad social, asegurando el cumplimiento activo de la ley, del espíritu de la ley, de las normas éticas y de las normas internacionales, e ir a modelos más exigentes que involucren a las empresas en hacer avanzar los bienes sociales, más allá de los intereses de la empresa y de lo que es requerido por la ley. Quizás la formulación actual todavía es un poco insuficiente o esté un poco lejos de estos objetivos, pero sin duda simplemente el hecho de incluirlo dentro del buen gobierno es un gran avance. No voy a extenderme más, porque los que estáis aquí habéis venido a escuchar a la presidenta de la CNMV y no a mí. Y antes de dar la palabra a Luc Thijs, el director general de Deusto Business School Executive, que enmarcará el tema de hoy y presentará a la ponente, quería dar mi más sincero agradecimiento a Elvira,
por aceptar, por la amabilidad con la que aceptó nuestra invitación, por las grandes facilidades que nos ha dado hoy y, sin duda, por la estupenda conferencia y el interesantísimo diálogo que estoy seguro de que nos va a obsequiar. Simplemente recordarles a todos, aunque muchos ya sois habituales, que tenéis unos tarjetones en la mesa a través de los cuales podréis formular preguntas a la ponente, que le haremos después de su conferencia y que en cualquier momento nos podréis hacer llegar. Luc. Buenos días a todos. El gobierno corporativo es un tema que nos interesa particularmente en Justo Business School, y eso por una razón. Pensamos que el gobierno corporativo tiene un rol fundamental no solamente en definir la misión y refrendar los objetivos estratégicos de la empresa, sino también en definir, supervisar y censurar la manera de conseguir estos objetivos definidos. En definitiva, nos interesan los valores éticos y humanistas y los comportamientos derivados de los primeros ejecutivos de las empresas. Y nos parece tan sumamente importante que The Justo Business School tiene una línea de trabajo estratégica que trata del humanismo y la competitividad. En efecto, nuestras investigaciones muestran que ambos conceptos, lejos de tener que buscar vías de convivencia, son absolutamente complementarios. Es decir, la implantación de valores y comportamientos humanistas son, además de su justificación por razones éticas, fuente esencial de competitividad. Sin embargo, y por desgracia, muchas empresas no han llegado todavía a esta conclusión o no saben cómo hacer de esta evidencia una realidad en el día a día. Por esa razón, creo que un código de buen gobierno es una gran herramienta para ir impulsando esos cambios de gestión más necesarios que nunca en nuestra realidad empresarial actual. La reforma del gobierno corporativo en España es un paso más hacia la concienciación de la necesidad de una gestión empresarial en pro del bien común. Y tenemos hoy el lujo excepcional de poder contar con la presencia de la excelentísima señora doña Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, para que nos ilustre sobre la reforma del gobierno corporativo en España. Doña Elvira es licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesora en las cátedras de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Español, y Organización, Contabilidad y Procedimiento de la Hacienda Pública. A partir del año 1973, entra en la Administración Pública y donde desarrolla durante más de 20 años su labor, primero como jefa de la sección fiscal de la Delegación de Hacienda de Sevilla, después como jefe de contabilidad de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, para pasar a subdirectora de la Intervención General de la Seguridad Social y finalmente como subdirectora técnica del Tribunal de Cuentas. En 1996, el Consejo de Ministros le nombra directora general de Presupuestos en el Ministerio de Economía y a partir del 97 representa a la Administración General del Estado en la Comisión Mixta del Grupo Vasco. En el año 2000, el nuevo gobierno español, con Cristóbal Montero al frente del Ministerio de Hacienda, nombra a doña Elvira secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda. En el año 2002 se afilia al Partido Popular y ese mismo año elabora para el Congreso del Partido Popular la ponencia económica que defiende bajo el título Hacia la sociedad del pleno empleo y las oportunidades. En marzo de 2003 es nombrada ministra de Medio Ambiente, cargo que ocupa hasta abril del 2004. Tras su paso por el gobierno español es elegida diputada por Murcia, vocal de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Presupuestos y portavoz de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Desde este mismo año forma parte del gobierno, del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Ha sido consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007, completando la ampliación del Metro de Madrid con la inauguración de 90 nuevos kilómetros y más de 80 estaciones. Entre los años 2007 y 2011 es presidenta de la Asamblea de Madrid. Diputada en la 10ª legislatura, desde diciembre de 2011
Hasta septiembre de 2012 es presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad. El último capítulo, por ahora, de esta brillante trayectoria profesional lo inicia el 28 de septiembre del 2012, cuando es nombrada presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Querida presidenta, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Deusto Forum por la invitación y a Luc por sus palabras, que lo único que recogen es que llevo muchos años trabajando, y eso lo que significa es que tengo muchos años, pero en fin, siempre en el entorno del servicio público, que es como espero terminar mi vida profesional. En fin, es una satisfacción y un placer para mí estar hoy aquí en Bilbao y con estas vistas mucho más. Es un privilegio. Pues es una satisfacción estar aquí hoy hablando de gobierno corporativo, cuestión que, como decía antes José Luis, en este momento resulta muy oportuna, pues durante los últimos años, pero visualizado especialmente en los últimos meses, se ha llevado a cabo en España una profunda reforma en este campo, reforma que, como se decía, ¿no?, estoy convencida de que va a tener un impacto directo en términos de progreso económico, progreso social y progreso social para todos. La preocupación por los asuntos relativos a la gestión empresarial no es ni mucho menos novedosa. En Holanda y en Inglaterra, en el siglo XVII, surgieron las primeras compañías denominadas públicas, en el sentido de que aglutinaban una inversión de importe significativo de una multiplicidad de personas para llevar a cabo un proyecto de largo plazo. Pues bien, algunas de estas primeras experiencias pusieron de manifiesto la necesidad de establecer unas reglas de conducta que pudieran proporcionar suficiente confianza a los inversores. Y en ese momento, ya entonces, se redactaron los primeros códigos al respecto. En la actualidad, después de muchos años, nuevamente se ha percibido con mucha claridad la necesidad de corregir algunas deficiencias en los comportamientos de los gestores de las compañías, que, como decía José Luis, han sido uno de los factores desencadenantes de la reciente crisis financiera. Y esa es la razón por la que el debate sobre gobierno corporativo ha adquirido una gran intensidad en los últimos años y ha suscitado el interés no solamente de los gobiernos nacionales, sino también de numerosas organizaciones internacionales, principalmente, los trabajos más conocidos son los que está llevando a cabo la OCDE y la propia Comisión Europea. En este sentido, el Gobierno español, inspirado en los trabajos de esos organismos, ya publicó hace poco más de 2 años una orden ministerial destinada a paliar en España algunas de las deficiencias o de las debilidades detectadas a nivel internacional en las conductas de las compañías. Y poco tiempo después decidió, en el marco del Programa Nacional de Reformas para 2013, crear la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo que he tenido el honor de presidir. El primer trabajo de la Comisión de Expertos, de acuerdo con la misión que nos habían encomendado, fue presentar al Gobierno una propuesta de reforma de la normativa vigente. Propuesta que se sustanció el 24 de diciembre pasado en las Cortes Generales mediante una modificación muy significativa de la Ley de Sociedades de Capital. Además de los cambios normativos, la Comisión del Mercado de Valores, con el asesoramiento de la Comisión de Expertos, ha revisado las recomendaciones que hasta ahora estaban contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas del año 2006. El 24 de febrero pasado publicamos el nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, concluyendo así los aspectos esenciales de la reforma del marco de gobierno corporativo en España. El nuevo código ha suscitado un especial interés entre los participantes en el mercado de valores y el público en general. Y, como es lógico, las recomendaciones más llamativas, que en ocasiones, además de llamativas, son de gran relevancia, han sido las más comentadas. Debo confesarles que después de todo el trabajo que hemos llevado a cabo,
No deja de agradarme que esta reforma esté atrayendo tanta atención, porque en mi opinión es muy relevante, no solo para las empresas españolas, sino también para el conjunto de la economía de España. Pero a veces me preocupa que este interés se quede en los detalles. Me inquieta que los expertos del sector y los medios de comunicación se centren en el análisis, por otra parte legítimo y necesario, de las recomendaciones concretas, pero pasen por alto la finalidad última de la reforma, sus verdaderos objetivos. Es esencial que no olvidemos cuál ha sido el origen y el objetivo final de esta reforma, que por otra parte ha situado a España a la altura de los países con estándares más exigentes a nivel internacional en materia de gobierno corporativo. Precisamente el Programa Nacional de Reformas del Reino de España para el ejercicio 2013 ponía en marcha una estrategia orientada a superar los desequilibrios de la economía española que, como saben, desembocaron en una crisis caracterizada por problemas de crecimiento y empleo, restricción del crédito y falta de credibilidad del sistema financiero. Pues bien, es en el marco de esta estrategia, concebida para impulsar la recuperación de la competitividad de nuestra economía, en el que el Gobierno se planteó como objetivo prioritario la reforma del marco español de gobernanza empresarial. Esta decisión fue fruto del convencimiento de que la relevancia del buen gobierno trasciende el interés concreto de una empresa y de sus inversores, como les señalaba al comienzo de mi intervención. Unas conductas adecuadas de gestión empresarial pueden frenar gestiones cortoplacistas perjudiciales y limitar la asunción de riesgos excesivos, contribuyendo así a lograr un crecimiento económico más sostenible. En definitiva, y esto ha quedado especialmente patente en este contexto de crisis, la existencia de un sistema eficaz de gobierno corporativo contribuye al desarrollo de una cultura de valores profesionales y éticos. Hoy coincidimos, no sé si con otros ponentes se coincide tanto, pero vamos, estoy plenamente de acuerdo con las palabras de apertura de este acto. Dice, y esto, el desarrollo de una cultura de valores profesionales y éticos, contribuye, a su vez, a generar el grado de confianza necesario para el buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía en su conjunto. El nuevo código condensa en 25 principios y 64 recomendaciones bajo el principio de cumplir o explicar todos los aspectos que consideramos esenciales para impulsar el buen gobierno de las empresas cotizadas. En este sentido, se han abordado muchas materias sensibles, siempre manteniendo, como decía, el principio de cumplir o explicar, es decir, que las empresas pueden seguir las recomendaciones o bien no hacerlo, pero explicando adecuadamente los motivos para ello. En mi opinión, este sistema, aunque ha demostrado que en algunos casos tenía limitaciones, es útil como complemento a las normas imperativas para lograr la mayor parte de los objetivos de buen gobierno. ¿Y cómo hemos identificado qué cambios eran necesarios tanto en la normativa como en las recomendaciones? El punto de partida, evidentemente, ha sido la experiencia de la CNMV, de la Comisión, tras muchos años supervisando la aplicación de la normativa y el seguimiento de las recomendaciones de 2006. La evolución que se ha producido en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación y la relevancia que el mercado ha ido concediendo a cada una de las diferentes recomendaciones. Pero también consideramos necesario tener en cuenta los estándares internacionales de buen gobierno, ya que uno de los objetivos fundamentales de toda esta reforma es el de favorecer que nuestras empresas sean capaces de atraer y retener la inversión extranjera. En este sentido, se analizaron la legislación y las recomendaciones de los países comparables al nuestro, las recomendaciones de la Comisión Europea, las diversas propuestas de otros organismos internacionales, así como las aportaciones doctrinales disponibles en la materia. Y además, se dedicaron muchas horas de debate entre los miembros de un grupo de trabajo más amplio que la comisión de expertos original creada por el Gobierno, a la que se añadieron representantes de diversos sectores y entidades procurando recoger todas las opiniones relevantes. Por tanto, como ven, se ha realizado un trabajo verdaderamente exhaustivo para alumbrar un nuevo marco completo y responsable en este ámbito. No tendría tiempo esta mañana de referirme punto por punto a la nueva situación, pero sí voy a resaltar las tres novedades que, en mi opinión, son esenciales para comprender el calado de la reforma y la filosofía que la ha inspirado. En primer lugar,
mediante la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, se han elevado a categoría de normas legales de obligado cumplimiento aquellas cuestiones básicas que se han considerado exigibles a todas las sociedades y cuya eficacia y contribución a los objetivos perseguidos se entienden debidamente contrastadas. Como ustedes saben, cuando se habla de gobierno corporativo, y yo lo he dicho al principio, generalmente se refería o se refiere a sociedades cotizadas con capital distribuido. Ese fue el encargo que recibió del Gobierno el grupo de trabajo, reformar la normativa aplicable, el primero a sociedades cotizadas. Pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta, y si acaso, decía, extender alguna de las normas a las sociedades de capital no cotizadas. Sin embargo, nos dimos cuenta que había mucha reforma normativa que hacía falta poner al día y que tenía que ser de aplicación a todas las sociedades de capital. Así que, como tantas otras veces, cuando uno se pone a trabajar y a debatir de forma abierta, lo que hicimos fue, o lo que le propusimos al Gobierno, fue una reforma de la Ley de Sociedades de Capital que tiene algunas extensiones específicas para las sociedades cotizadas. Las modificaciones incorporadas a la ley tenían un doble objetivo. Por una parte, se introducen una serie de cambios con la finalidad de revitalizar el funcionamiento de la Junta General, abriendo nuevos cauces para la participación de los socios e incrementando significativamente el control de los accionistas sobre la gestión de los administradores. Por otro lado, con las modificaciones relacionadas con el Consejo de Administración, se pretende alinear los intereses de los administradores con los de los accionistas y, en última instancia, con los de la compañía. Para ello, se han reformulado y actualizado los deberes de diligencia y lealtad de los administradores y se ha establecido una regulación más extensa de las situaciones de conflicto de intereses. Además, se ha introducido una normativa detallada respecto a las remuneraciones de los consejeros, potenciando su control por la Junta General. Como ven, se trata de un paso relevante que pretende resolver normativamente ciertos problemas detectados durante la crisis y reforzar los incentivos para que se produzcan los comportamientos adecuados por parte de los gestores. En segundo lugar, como decía José Luis del Val, se han incorporado en el Código recomendaciones específicas en materia de responsabilidad social corporativa. Cuestión en la que, por cierto, hubo mucho debate en la comisión de expertos, pues había sido una materia expresamente excluida del Código anterior. Finalmente, decidimos incorporar recomendaciones concretas en este campo porque entendimos que el concepto de responsabilidad social corporativa es fundamental para conseguir el objetivo último que se perseguía con la reforma, que, en definitiva, no era otro que construir las bases precisas para que las empresas generen beneficios de forma sostenida en el tiempo, minimizando sus externalidades. La responsabilidad social corporativa, afortunadamente, de la empresa es una realidad cada vez más asentada tanto en España como en los países de nuestro entorno. Como decías, como se señala en el Código, la apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad innovadora y la consideración del largo plazo son aspectos que deben de añadirse al objetivo de creación de valor meramente económico como fundamentos de la actividad empresarial. Las empresas deben identificar cuestiones sociales que permitan la creación de valor compartido, analizando cómo impacta su actividad en la sociedad y cómo la sociedad impacta a su vez en la empresa. El haber incluido este concepto en el Código es también una clara muestra de que en esta reforma, como decía, se han tenido en consideración planteamientos que van más allá de los puramente economicistas. Y es que, con esta referencia a la responsabilidad social corporativa, lo que estamos impulsando, en definitiva, es la introducción de valores de tipo social en las empresas y que las compañías abran un proceso de reflexión que pueda conducir a realizar un replanteamiento global en su forma de gestión y de funcionamiento que se adapte a la realidad actual y a las demandas del público. En tercer lugar, y no el menos importante, como dicen los británicos, hemos cambiado la estructura del Código de Buen Gobierno. El nuevo Código se ajusta a un formato que parte de identificar los principios que inspiran las recomendaciones concretas. Y para resaltar la relevancia de los principios, el Código agrupa los 25 que ha definido en un capítulo inicial y los vuelve a repetir como encabezado de las recomendaciones específicas.
Este cambio de formato no es una cuestión meramente estética o formal, muy al contrario, y lo debatimos. Tiene un carácter sustantivo porque lo que se busca al enunciar los principios es hacer claramente explícita la finalidad última que se persigue con las recomendaciones, a dónde queremos llegar y por qué. Precisamente este formato resalta que lo relevante son los comportamientos que se quieren fomentar más allá de las recomendaciones concretas, que en definitiva son los medios, el camino para avanzar hacia los objetivos finales enunciados en los principios. Y no se preocupen que no voy a repasar aquí los 25 principios del Código, si bien todos ellos merecerían un análisis detallado. Como ya saben, lo tienen colgado en nuestra página web. Simplemente quiero mencionarles brevemente algunos que transmiten una idea clara de cuáles son los aspectos más significativos que se pretenden potenciar con el nuevo Código. Los principios se han clasificado en 3 bloques en función de su contenido, los mismos que se siguen para clasificar las recomendaciones. Uno primero de aspectos generales, el segundo sobre la Junta General de Accionistas y el tercero acerca del Consejo de Administración. En el primer bloque de aspectos generales se incluye un principio que establece que las sociedades deben informar con claridad en la Junta General sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código. Lo señalo o lo destaco porque, además de incentivar el seguimiento de las recomendaciones, este principio pone de manifiesto que el buen gobierno es una cuestión de vital importancia para las empresas y por ello es fundamental que los accionistas, inversores y demás grupos de interés conozcan el grado en que una sociedad cotizada sigue los estándares en la materia. En relación con el funcionamiento de la Junta General de Accionistas, se han incluido un par de principios que, aunque son muy obvios, son esenciales para que las sociedades operen adecuadamente. Así se señala que la Junta debe funcionar bajo los principios de transparencia y con información adecuada, y se determina que la sociedad debe facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia y participación en la Junta en igualdad de condiciones. Se puede observar que son principios sencillos y fácilmente comprensibles que, bien aplicados, constituyen elementos clave para lograr un funcionamiento adecuado de las sociedades. No obstante, en este apartado es necesario tener en cuenta que muchas de las recomendaciones al respecto contenidas en el antiguo Código han pasado a ser norma con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que casi o en muy buena parte son reformas relativas a la Junta General de Accionistas, porque se creía o se ha entendido que se trataban de aspectos que afectaban directamente a la relación de los accionistas con las compañías y a la manera en que se conforma la voluntad de los legítimos propietarios en la gestión y que eso debía de estar en norma imperativa. Y por último, le destaco algunos de los principios relativos al Consejo de Administración. 17 de los 25 principios incluidos en el Código se refieren al Consejo y a sus comisiones. La forma de organizarse de las empresas entendió el grupo de trabajo y entendió el regulador, el Gobierno y en última instancia el Parlamento, que debía quedar bajo este sistema de norma blanda de cumplir o explicar para que dentro de las compañías también hubiera más libertad de organización. Pero, por otra parte, si de 25 principios tenemos 17 en relación con el Consejo de Administración, se tiene también una idea clara del énfasis que se pone en potenciar una gestión profesional y responsable de las sociedades cotizadas. Menciono, por su referencia al interés social, que es el fin último que deben perseguir los administradores, el principio que establece la responsabilidad directa, colectiva y unitaria del Consejo de Administración y la supervisión de la dirección de la sociedad con el propósito de promover, dice así, el interés social. También el principio que determina que el Consejo debe tener la dimensión precisa para favorecer su eficaz funcionamiento y que la política de selección de consejeros ha de promover la diversidad de conocimientos, experiencias y género en su composición. Este último principio ha sido la base para desarrollar la recomendación de que las empresas promuevan que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30% del total de miembros del Consejo, en línea con todo el trabajo que se está haciendo en las directivas en este sentido de la Unión Europea.
En relación con la tipología de consejeros, se ha incorporado un principio que busca que los consejeros externos, como garantes frente a los posibles conflictos de interés entre directivos y accionistas, entre accionistas representados y no representados en el Consejo, sea amplia mayoría en el Consejo de Administración. Y, por último, también me resulta destacable, o destaco en este momento, el principio relativo a la remuneración de los consejeros, que tiene la vocación de ser una herramienta práctica para potenciar a través de sistemas de remuneración apropiados que los consejeros promuevan el interés común y eviten la asunción excesiva de riesgos. Con base en este principio se han incluido recomendaciones significativas, como por ejemplo la que incorpora las llamadas cláusulas clawback, que permiten reclamar el reembolso de los componentes variables cuando con posterioridad a su bono se compruebe la falta de adecuación de esta retribución, o también la recomendación que considera que las indemnizaciones por cese no deben superar un importe equivalente a 2 años de remuneración total. Como ven, los principios son un buen reflejo de la finalidad de la reforma y destacan, como he comentado antes, los componentes esenciales de conducta que están detrás de todo este esfuerzo. Es, a mi juicio, muy importante resaltar este aspecto porque insisto en que lo que hemos pretendido es concienciar a las empresas de la necesidad de hacer un replanteamiento global en su forma de gestión y de funcionamiento. Un cambio para lograr que, dicho de forma muy llana, las cosas nos vayan mejor a todos. Y precisamente la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si efectivamente se va a lograr que las cosas nos vayan mejor y si podemos decir que la reforma va a contribuir a generar una mayor confianza en nuestras empresas, favoreciendo un sistema financiero más fuerte y facilitando la consecución de un crecimiento más sostenible, como pretendía el Gobierno. Pues yo creo que sí, que esta reforma va a generar una mayor confianza en nuestras empresas y en la economía de nuestro país. Creo que vamos a lograr que las empresas españolas, al seguir estos principios de buen gobierno, sean más competitivas y más capaces de atraer inversión extranjera, aunque también es cierto que queda trabajo por hacer y que ahora nos toca a todos asegurarnos de que la reforma se implemente con rapidez y eficacia. En este sentido, y a modo de ejemplo, en la CNMV nos hemos comprometido en nuestro plan de actividades para 2015 a publicar unas recomendaciones de buenas prácticas para el adecuado cumplimiento del principio de cumplir o explicar. No sé de qué vamos a ser capaces, porque es difícil decir lo que es bueno. Yo creo que nos vamos a quedar en aquello que es lo que no debe de ser, que ya será una labor bastante importante, porque la conclusión y el propio libro verde de la Unión Europea dice que en muchas ocasiones, con muchos códigos de buen gobierno, lo que fallaron fueron el seguimiento de las recomendaciones y de las explicaciones cuando ese seguimiento no se hacía. En fin, la finalidad de estas futuras buenas prácticas será la de mejorar la calidad de las explicaciones que proporcionan los emisores sobre el seguimiento de las recomendaciones. Como ven, mi trabajo en este ámbito como presidenta de la CNMV todavía no ha terminado y me permito sugerirles que todos ustedes reflexionen sobre los valores y principios que he comentado hoy aquí y que en la medida que les corresponda colaboren en este esfuerzo por mejorar nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Seguro que ahora el público querrá dialogar, ¿no? Es decir, bueno, y tal y como lo tenemos establecido, el diálogo no es directo, es decir, el diálogo es a través de mi voz. Y como ha habido alguna pregunta el principal valor añadido para los que venimos aquí a exponer, o sea que... ha habido una pregunta muy madrugadora que me la han dado antes de llegar incluso. Entonces, bueno, pues como los que madrugan tienen premio, es decir, bueno, pues será la primera que leamos. Dice, bueno, no cabe duda de que una empresa adquiere a lo largo del tiempo un valor social importante y, por lo tanto, una responsabilidad correspondiente de cara no solamente a sus accionistas, sino también a sus empleados, sus clientes, proveedores y la sociedad en general. Además, las grandes empresas cotizadas desarrollan y publican declaraciones sobre su misión, su visión, valores y los compromisos con estos actores mencionados. Sin embargo, el Código no prevé comprobar si estas declaraciones se traducen en hechos. ¿Por qué? En la situación que tenemos en España
en este sentido, es un poco insólita. Llegamos más allá que en otros países. Generalmente, las normas de gobierno corporativo son normas de autogobierno y aunque en los últimos tiempos y después de la crisis las instituciones públicas se han visto interesadas en ellas, nacen en realidad como autoorganización y se suele comprobar el seguimiento con informes que hacen instituciones privadas. En España, el control o la supervisión del seguimiento de las normas de buen gobierno lo tiene encomendado por ley la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y nosotros hacemos todos los años un seguimiento del buen gobierno, pero hacemos un seguimiento hasta donde podemos llegar. Es fácil comprobar la calificación de los consejeros, si un consejero es independiente o no es independiente, si puede ser dominical, cuál es la estructura real de las comisiones, si se cumplen los requisitos para la comisión de auditoría, ahora para la comisión de retribuciones, si los presidentes son independientes. Pero yo creo que no podemos llegar hasta una intervención total, sinceramente lo creo, que digan cómo tiene que hacer cada empresa, que es una empresa privada, sus operaciones. Cuando incorporamos la responsabilidad social corporativa, que lo que tiene el Código de Buen Gobierno no es qué tipo de responsabilidad social corporativa deben de llevar a cabo las empresas, sino que deben de tenerla y la deben elegir libremente. Y la manera de que la tengan es pedir que tiene que haber un órgano del Consejo de Administración encargado del seguimiento y que se tiene que rendir un informe y que ese informe tiene que ir a la Junta General de Accionistas, pero nosotros no vamos a seguir más allá. Si hay una empresa que quiere hacer acción exterior, una empresa que quiere hacer acción cultural, una empresa que quiere hacer acción medioambiental o que quiere hacerlo todo junto o que quiere hacer acción social dentro de España, yo creo que hasta ahí no debemos de llevar los poderes públicos. El que hayamos incorporado la responsabilidad social corporativa es una llamada de atención a que es un valor de buen gobierno. Y si se visualiza y se ve, y si se sigue en esos informes que hacemos nosotros, en los que dicen, bueno, pues de las empresas del IBEX, estoy poniendo un ejemplo porque yo creo que todas las empresas del IBEX tienen informes de responsabilidad social corporativa, pero vamos a decir que no, de las 35, 34 lo tienen. Y la otra explica suficientemente por qué no lo tiene. A mí me parece difícil que se pueda explicar, pero en ese sentido es en el que hacemos el seguimiento. No podemos llegar más allá. Yo creo que el sistema de control de este tipo de entidades tiene que venir a través de su Junta General de Accionistas y sobre todo de algo que tú mencionaste antes, José Luis, que yo he mencionado poco, quizá por demasiado sabido, pero que todo gira en torno a la transparencia. La mejor manera de que haya un control social, la mejor manera de que las cosas se hagan bien es que tienen que ser transparentes. Y esto pasa en muchos campos de la vida social, no solamente en el empresarial. No podemos olvidar que buena parte de la crisis se debió a la pérdida de transparencia, a la pérdida del sentido en largo plazo, del control del riesgo y todo eso sin transparencia que cuando se destapa, como no se conocía, provoca esa total falta de confianza que es la que en buena medida también ha ayudado a que el derrumbe de la crisis sea todavía más profundo que el que a lo mejor podía haber sido técnicamente, ¿no? Pero todo fue una mezcla explosiva y en ese sentido es en el que muchas de estas iniciativas van, ¿no? Has mencionado un poco al final, decías, bueno, queremos llegar a concienciar a las empresas de que necesitan un replanteamiento global. De aquí traducimos que es que se puede interpretar que había un escaso seguimiento de los códigos anteriores o que se fue relajando la forma de conducta o que... No, eso la Comisión Europea hace 2 años o 3 hizo un libro verde. Luego no ha regulado, o sea, no ha seguido regulando, pero hizo un libro verde de reflexión diciendo que por qué cuando parecía que había códigos de buen gobierno estos no habían funcionado. Llegó a la conclusión de que faltaba normativa, de que había pocos incentivos o pocas llamadas de atención
respecto a la visión a medio y largo plazo, que se estaba cabalgando sobre una ola de crecimiento económico que parecía que había acabado con la teoría de los ciclos y que era infinita, y que entonces daba igual, tú te fijabas en el corto plazo y no en el medio y en el largo plazo, y que eso los códigos o el sistema no lo había recogido correctamente. Y después ponía encima de la mesa la conclusión de que quizá había fallado un poco el sistema de cumplir o explicar, porque claro, algo que yo debato mucho es que el seguimiento del código no significa que se sigan al pie de la letra todas las recomendaciones, porque si no, no sería cumplir o explicar, sería una norma como la reforma que hemos introducido en la Ley de Sociedades de Capital. Aquí puede haber razones por las que una empresa, vamos así a tocar el dedo en la llaga, hay bastantes mujeres en el foro, esto está bien, porque así somos como la mitad, ¿no? Yo, no es que sea en esto muy militante, pero soy un poco, ¿no? Hay recomendaciones, es que yo la he visto, ¿por qué no tienes mujeres en el Consejo? Porque no las encuentro. Mire usted, no, esto no es una contestación. El no porque no o no porque no puedo. Hay que tener un poco más de reflexión y pensar que lo que se pretende es realmente una norma de buen gobierno que se puede no seguir, pero que hay que explicar exactamente. Y luego, que en esta economía que tenemos global, en donde no existen fronteras, y en donde hay una permeabilidad total de todo, la empresa sí es una isla para sus dueños, sí que es un capital que está produciendo. Pero cuando pones muchas empresas juntas, ya no son muchas empresas juntas, ya es un todo, ¿no? Que es la economía del país en su conjunto y que es lo que hace también, como decía, a que las instituciones públicas tomen la iniciativa. Porque se dan cuenta que si una empresa va mal y otra va mal y otra va mal y otra va mal y otra va mal, pues luego va mal el todo en su conjunto, ¿no? Y es una reflexión que, bueno, estamos caminando aquí. Es muy interesante ver, especialmente la OCDE, como que este sistema que en realidad surge, cuando surge como balanceo entre la gestión de las sociedades con capital distribuido, es decir, con lo que llaman públicas los anglosajones, sociedades cotizadas y los accionistas que no pueden intervenir en la gestión de la sociedad, la OCDE está trabajando y hay organismos públicos trabajando para ver cómo determinadas cuestiones que se plantean como buena gestión pueden trascender de la sociedad cotizada, pasar a las sociedades de capital, como hemos hecho con la reforma, pero también pasar incluso a pequeñas y medianas empresas. La OCDE especialmente y el banco, el que tienen en Iberoamérica, están trabajando mucho, ellos que están empezando a hacer tejido empresarial mediano para empezar a hacerlo con normas de buen gobierno desde el principio, con normas de buen gobierno que les sean aplicables. A nosotros nos pidieron como otro subproducto, sin que el sub sea nada más que un producto adicional del trabajo que estábamos haciendo en el código, si podíamos hacer algo para empresas no cotizadas y pequeñas. Y sin embargo ahí llegamos a la conclusión que nosotros no debíamos de ser los que trabajáramos en eso, porque nosotros en ningún caso íbamos a poder hacer el seguimiento. Y bueno, ya estaba el código ahí para que se extrapolara y quien quisiera con una empresa mediana seguir algunos de los principios que están en el código, que los pudiera hacer. Pero hay otros principios, ayer lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en la estructura de accionistas, de consejeros independientes no tiene el más mínimo sentido una empresa familiar, que es propiedad de alguien que tiene en su consejo. Puede tener buenos asesores, pero no tiene por qué tener consejeros independientes con la estructura que se exige o de consejeros externos para una sociedad cotizada, aunque hay otros principios de gestión que pueden ser interesantes, ¿no? Pues un poco en relación con esa cuestión hay una pregunta, dice, bueno, además de agradecerte tu intervención, hace la pregunta, dice, ¿la Comisión se ha planteado extender estas recomendaciones a sociedades no cotizadas, a la universidad, a la administración educativa y o sanitaria, habitualmente tan nepóticas en su funcionamiento? ¿Es técnicamente factible? Yo que esa incorporación mía a la administración pública se hace como interventor de Hacienda, es decir, como interventor de la cosa pública. Se han hecho algunas cosas en buen gobierno, aunque llamadas de otra manera en el campo de lo público, pero claro que hay formas de gestión que son mucho más, yo diría, seguras y mucho más razonables, sobre todo
para entes o para instituciones que gozan de una cierta autonomía y que les falta el paraguas o no, pero en principio lo que podría creerse el paraguas de una dependencia jerarquizada. La universidad y los hospitales son de buenos ejemplos. Yo que estuve en la Intervención General de la Seguridad Social y auditaba hospitales y mutuas patronales, o sea, veíamos unidades independientes, con mucha frecuencia veías verdaderos problemas de gestión. Claro que tendrían que extenderse en las normas internas de funcionamiento. En el trabajo que hicimos nosotros, o que estuvimos haciendo, como decía, queríamos llegar allá a donde después podíamos comprobar de alguna manera que las cosas que se habían pedido se estaban cumpliendo, porque si no, ¿dónde se quedaban? En este momento, en la reforma de la Ley de Auditorías, tenemos un problema que estamos en debate porque han extendido mucho lo que llaman entidades de interés público para que tengan unas normas, vamos a decir, que más rigurosas de auditoría. Entonces, en esas entidades de interés público les exigen, cuando son sociedades de capital, que tengan una comisión de auditoría. Y la ley, que yo espero que se pueda arreglar, nos encarga a nosotros la supervisión de esas comisiones. Pero si no son empresas cotizadas, no sé cómo vamos a poder hacerlo. Y tenemos un debate, ¿no? ¿Cómo se comprueban restricciones legales o el cumplimiento de restricciones legales que no sea a través de denuncias por incumplimiento, o qué sistema de control eficaz y eficiente al mismo tiempo puedes montar? Pero bueno, en ese debate estamos en ese momento y bueno, yo desde luego, si fuera responsable en este momento de algún área de este tipo, le daría una vuelta a las normas de buen gobierno a ver si se pueden extrapolar a entidades especialmente autónomas de este tipo, porque la conclusión es que luego trae cuenta. Si tú llevas una gestión más ordenada con el incentivo que sea, al final trae cuenta, y en algunos casos hay que frenar para que el incentivo no sea el beneficio muy a corto plazo, porque es preferible que sea a medio a largo, y eso se ha demostrado, y en otros, en donde no hay beneficio, lo que resulta de esto es otro tipo de cuestiones, pues también recibirás mucho más si llevas esa gestión ordenada. Tenemos a alguien en el público que es un poco escéptico y creo que hace una pregunta y intenta ser un poco provocador. Dice, ¿cree de verdad que hay un solo consejero independiente en algún consejo de administración de alguna cotizada en España? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que sí. Voy a decir por qué. Yo creo que cada vez más. En uno de los debates que hemos tenido, yo creo que de alguna manera ha trascendido en algo a la prensa. No ha trascendido mucho, gracias a Dios. Cuando se tienen debates muy abiertos, más vale que no trasciendan, porque si trascienden, pues ya, total, da igual, porque se ponen... El sistema que hemos tenido de debate ha sido un sistema muy participativo, en donde todo el mundo ha puesto encima de la mesa lo que se quería y hemos debatido las ideas. Y se han ido sacando conclusiones, pum, 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 y hemos echado muchas horas y ya estaba. Y uno de los debates era si los consejeros independientes no debían de tener retribución, y así eran verdaderamente independientes porque no cobraban del ente en el que estaban asesorando. Yo estaba radicalmente en contra. Yo soy de las que opino que lo que no cuesta no vale. Y hemos cargado de suficiente responsabilidad hemos explicitado la responsabilidad de los consejos, no solo del Consejo de Administración en su conjunto, sino de cada uno de los consejeros. Y además hacemos basar muchas normas de buen gobierno en el papel de los consejeros externos o independientes, que adquieren mucha responsabilidad. Y entonces, o tienes consejeros hiperricos, que van allí porque les apetece, y entonces a mí no me parecía que el ser muy rico o el ser independiente por tu cuenta, o que te mantuviera otro u otra en tu casa, podía ser un concepto que añadiera valor añadido a la figura del consejero independiente. Habría que buscar otro tipo de cosas. Y entonces hemos buscado la independencia por otras vías. Una de las vías es la forma de selección de los consejeros independientes con los perfiles que tienen, y la otra, que se les contrata o se les nombra por un periodo de tiempo determinado y realmente no se les puede cesar. Eso, ahí hay unas cláusulas. Si ven la parte de las recomendaciones,
relativas al Consejo de Administración y a los consejeros independientes. Hay bastante literatura, bastante escrito en relación con que las empresas deben de rendir cuentas de que eso es así. Luego, los consejeros se van a elegir por primera vez, lo ha dicho el cambio normativo, y también profundiza en esto el código, uno por el Consejo de Administración. La reelección va a ser también uno por uno, no van a ser en bloque, con lo cual va a haber que dar explicaciones. Claro, luego subimos otro escalón y dicen, total, para lo que sirven, bueno, todo esto son debate, las juntas generales dicen, ya, si total no sirve nada para nada, nombramos 3 consejeros que funcionen bien y la empresa tira o no tira, depende, y además les dejamos que entren en conflicto de interés sin poner ningún tipo de cautela. Pues no, o sea, esto depende de la persona a la que se elija. Ahora, la persona que va se juega mucho. Yo no era consciente de lo que se jugaba hasta que entré de presidenta a una entidad que pone sanciones administrativas que no van solo a las empresas, sino a las personas, con un DNI. Es decir, que los miembros del Consejo de Administración, que en un momento determinado han formado parte de una toma de decisiones que se cree que en la tipología que tenemos en nuestra ley del mercado de valores, pues han cometido una infracción, son también responsables. Y cuando tú haces responsables, pues siempre te viene aquella persona que es un consejero independiente, dice, si yo estaba allí, y la contestación, ¿tú estabas allí y qué? O sea, sin llegar a decir lo que han dicho algún consejero de alguna caja, de yo iba para cobrar, no, mire usted no iba para cobrar, usted iba para tomar decisiones, para verse los asuntos, usted debe de aportar. Yo creo que los nombramientos cada vez son más profesionales y la profesionalidad la da el perfil de las personas. Y luego ya todo el mundo es humano, ¿no? Esa es la pregunta del millón, pero por la cuenta que le trae al concurso. Al principio se es muy escéptico de que este sistema de cosas funcionen, pero luego cuando van funcionando normalmente, yo vuelvo a decir que traen cuenta, ¿no? Hay una pregunta también sobre un tema que tuvimos ocasión de comentar ayer. Dice, según manifiestan los afectados, es usted y la CNMV la principal valedora de los derechos de los clientes y empleados del Banco de Madrid. ¿No ha sido la liquidación del Banco de Madrid un error garrafal, una medida exagerada y sin sentido? No lo sé. A mí, por mi personalidad, el llorar sobre la leche derramada me gusta poco. La situación del Banco de Madrid se hizo imposible, en el sentido de que cuando salen las noticias de la intervención de los Estados Unidos a BPA, que es el 100% dueño del Banco de Madrid. Banco de Madrid no es una entidad cotizada, pero ahora voy a decir por qué está interviniendo la CNMV, porque realmente era un banco que no era un banco, era una sociedad de inversión, una agencia de valores. Tenía muy pocos créditos, tenía cuentas corrientes, algunas, pero todas derivadas de la función que hacían con inversores. Era una banca privada y a nosotros tenía una gestora de inversión y una sociedad de valores, y ahí estaban los clientes, que luego además eran clientes de Banco de Madrid, pero clientes que exclusivamente eran clientes del banco, es decir, que cobraban una nómina, que les daban una hipoteca. No sé si tendría alguna hipoteca, es posible que no tuviera ninguna, en eso no estamos entrando. Entonces se produce una salida masiva de fondos y entra el Banco de España y ahí se produce una situación en donde, por unas cuestiones o por otras, la reputación del banco se deteriora hasta extremos que lo hacen insostenible. La ley concursal, en una disposición adicional, habla colateralmente de la ley de mercado de valores, pero la ley concursal no es ni la Constitución ni una ley orgánica. La ley es una ley ordinaria. Y junto a esa ley ordinaria hay leyes especiales, como está la ley del mercado de valores y la ley de instituciones de inversión colectiva, en donde quien haya trabajado en el sector sabe que se hablaba que el patrimonio de los fondos, de este tipo de negocios que podían tener las entidades financieras, eran fuera de balance. ¿Por qué? Porque la ley de instituciones de inversión colectiva va en la línea de preservar el patrimonio de esas instituciones
y de la sociedad de valores, y de que cuando hay un contrato de depósitos con el banco es un depósito y no forma parte de la masa concursal, ni los fondos de inversión extranjeros, ni los títulos valores, ni deberían de formar las posiciones de tesorería que están unidas, y ahí es donde tenemos el debate, a los propios fondos de inversión. Como el banco se deteriora la gestión de los trabajadores del banco. Y eso, de alguna manera, está haciendo que derechos que tenían los depositarios de fondos de inversión extranjeros o de títulos valores en el Banco de Madrid no vean una respuesta rápida a su petición de que trasladen el depósito a otro sitio para que puedan disponer, pues bueno, un ejemplo así, pueda tener alguien unas acciones del BBVA depositadas en el Banco de Madrid y quiera venderlas y no pueda. Y no puede porque el Banco de Madrid está paralizado. A través del Banco de Madrid no puede, la sociedad de valores está en este momento en preconcurso de acreedores. Nosotros tenemos casi 10 o 12 personas metidas en el banco, en la gestora de fondos de inversión y en la sociedad. Hemos ordenado el traslado. He visto hoy la noticia, estamos peleando de que primero todo el patrimonio depositado en Banco de Madrid se tiene que ir, en este caso a CaixaBank, que fue la única entidad que mostró interés, para empezar a poder mover los fondos de inversión. Y estamos peleando civilizadamente, pero sin decaer en ningún momento con la administración concursal, para que los derechos de los inversores se preserven, que no tienen nada que ver con los acreedores de un concurso o de una masa concursal. Nosotros hemos seguido, no en vano yo soy interventora de Hacienda, pero además es porque no podía ser de otra manera, los pasos de la ley. Es decir, nos hemos ido dirigiendo a la administración concursal por escrito, subiendo de tono, el apercibimiento. ¿Por qué? Porque no se darán cuenta, es una situación especial, pero está en concurso, el administrador concursal es administrador concursal de una sociedad supervisada. Y la ley dice que la supervisión y las obligaciones que se derivan de nuestra supervisión no se pierden porque la sociedad esté en concurso. Y esa empresa es el Banco de Madrid. Y podría llegar el caso que nosotros sancionemos una sociedad en concurso y a sus administradores, que son los administradores concursales, porque tienen que cumplir con su obligación. Y su obligación es poner los medios oportunos, si la gente le han hecho un ERE y no les trabaja, para que los depósitos se trasladen de entidad en un plazo razonable frente del banco a la entidad a la que es la petición, porque los depositantes tienen ese derecho. Y en eso estamos. Es una situación muy nueva, no se ha dado nunca, ha habido antecedentes de sociedades de gestión de valores que han entrado en quiebra, pero es otra cuestión distinta, y estamos ocupando muchos recursos de la CNMV y preocupándonos mucho, pero no por nada, sino porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación, y esto quien esté en el sector, en un triple sentido. Lo primero que tenemos que hacer, como yo le dije a los administradores, no os gustan los escritos, pero yo tengo que defender a lo público de una eventual demanda de responsabilidad patrimonial por inacción. Segundo, tengo que defender a una institución, para mi gusto, en mi creencia, pero además es que es así, esencial para que el mercado de valores funcione, que es su unidad de control, que es la CNMV, y no puede perder su reputación. Y en tercer lugar, no pueden perder la reputación un instrumento de inversión colectiva como los fondos de inversión, que es absolutamente útil y efectiva en un sistema de mercado de capitales moderno. Digo, así que los podemos poner al revés o al derecho, pero por las tres cuestiones nosotros estamos actuando. Y de alguna manera eso ha trascendido. Y ahora, bueno, yo no tengo ningún reparo en decirlo ni en contarlo, es una situación rara, y bueno, situaciones de crisis te encuentras en la vida, en todos los campos, y hay que hacer frente a ellas. Nosotros creemos que tenemos razón, y en algún momento, cuando sigamos más adelante, con todo el respeto para la institución judicial, pues cuando veamos que no se refiere, pues tendremos que ir a hablar con su señoría, porque esto es una cosa diferente a la que han tenido en otras ocasiones. Esto no es una incidencia concursal, esto es otra cosa. Hay determinadas cuestiones que no forman parte de la masa del concurso. Y además, la sociedad concursada tiene que cumplir
aunque esté concursada, una serie de obligaciones que le dan la Ley de Valores y la Ley del Mercado de Valores y la Ley de instituciones de inversión colectiva, que también tiene que cumplir, que en ningún sitio dice que porque estés concursada no debas de seguir, porque no está cerrada. Estás en concurso, tienes que seguir trabajando y ese trabajo lo tienes que hacer. Y si no, tienen que poner los medios oportunos. ¿Cómo? No lo sé, pero ahí hay mucho dinero en la administración del concurso. O sea que en ese sentido yo creo que se debería de poder hacer, pero bueno. Así que no sé si me he extendido demasiado. Una de las cuestiones que has planteado desde el principio era el recuperar la confianza o ganar la confianza. Sí. Uno de los temas que también hemos tratado en este ciclo es la asimetría financiera, la asimetría en el conocimiento entre unos y otros. ¿Es más fácil recuperar la confianza de los grandes inversores, sean nacionales o extranjeros, que la del pequeño inversor, el pequeño ahorrador? Pues depende. El pequeño ahorrador, en la recuperación de la confianza, es una cuestión muy personal. Este problema del Banco de Madrid, a ver, es nuestra obligación, no mi obligación, también mi obligación, porque estoy ahí, pero es nuestra obligación que la confianza en el sistema no se pierda. Y que cuando tú te encuentras con una excepción, sea la excepción que confirma la regla. Y excepciones hay siempre. La primera crisis que yo me encontré yo entré formalmente a primeros de octubre como presidenta de la CNMV y en febrero salta la crisis de Pescanova, que es una crisis fuerte, en el sentido de que una empresa con todos los informes de todos los inversores internacionales muy positivos y los Bloomberg y todo lo demás, aconsejando con un valor casi un 30% superior al que estaba en bolsa, luego estaba como estaba, ¿no? O sea, al final tienes que decir, son excepciones que confirman la regla, pero el sistema funciona. Eso es una parte muy importante para que yo creo que el inversor particular pueda tener confianza. Y si no hiciéramos eso, en la CNMV, en este campo que tenemos nosotros, no cumpliríamos con nuestra obligación, porque esa es nuestra obligación. Y luego están los grandes inversores internacionales. Indudablemente los grandes inversores internacionales, salvo que quieran hacer una especulación tremenda y compren a 17, ya iba a decir una barbaridad, no se meten, y también voy a decir otra barbaridad, no sé, en algún estado fallido, no voy a decir nombres de esos que andan por ahí a invertir porque es absurdo, ¿no? Necesitan que el sistema institucional dé confianza, pero además de la arquitectura institucional, ellos miran otras cuestiones. Afortunadamente, o por lo menos bajo el punto de vista o bajo lo que yo conozco, desde octubre del 12 hasta ahora, la situación de los grandes inversores institucionales y profesionales respecto a España ha cambiado radicalmente, gracias a Dios, en lo que vemos nosotros, que no lo vemos todo, pero bueno, vemos una parte muy significativa. Vemos que hay interés, que están saliendo operaciones de compañías societarias al mercado y están invirtiendo inversores institucionales serios y estables sin ningún problema, con toda naturalidad, en sectores que supone que están apostando hacia nuestro futuro. Y eso es no solamente porque exista una comisión o no haya un escándalo, sino porque del análisis que hacen en su conjunto de España confían, a veces confían más que nosotros mismos, lo cual te deja así como un poco desazonado, ¿no? Pero es cierto, a mí me contaban que yo entro, si recordamos un poco, es que han pasado muchas cosas. En octubre del 12 estábamos poniendo en marcha el MOU europeo de la Comisión con respecto a nuestro sistema financiero. Estamos en pleno proceso de reestructuración bancaria, con los 3 bloques, los bancos que no necesitaban capital, los bancos que necesitaban capital pero podían sacarlo del mercado, en realidad era uno, y después los bancos que necesitaban ayuda pública. Cuando nuestras empresas grandes iban fuera, a mí me contaba el presidente de una empresa del IBEX, dice, nosotros íbamos, nos recibían, íbamos de roadshow,
nos dejaban hablar 5 minutos de nuestro problema y los 25 minutos restantes de la media hora que nos habían dado se dedicaban a preguntarnos cosas de España. Con el too big to fail y todo esto, ¿cómo estamos? ¿De qué manera estábamos? Era imposible, o sea, era imposible. Y eso ha ido cambiando y ha empezado a cambiar y ahora es que no hay el más mínimo problema. Lo siguiente que vimos es que grandes empresas se financiaban fuera con diferenciales incluso inferiores que el diferencial soberano, que el nacional español, que el de las emisiones de deuda pública, pero luego, bueno, pues ahora esa financiación está fluyendo sin ningún problema. España tiene un problema de financiación, pero España no necesitaba financiación como la que provocó la crisis, una financiación a través de los bancos y a un plazo mucho más corto que las inversiones que financiaba. Y ahora está entrando mucha financiación en equity, en capital, financiación razonablemente estable. Nadie pensará que van a entrar aquí a regalarnos el dinero, porque no somos un país de ayuda al desarrollo, pero cuando la gente piensa que invertir aquí es rentable, sin hacer una plusvalía, sino rentable, pues deberá de ser rentable para todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se ha ganado mucho más de lo que a veces se percibe o de lo que a veces comentamos nosotros como particulares en nuestros foros o en nuestras cenas. Es que somos tremendos. Bueno, para estas cosas soy positiva también. Yo creo que las cosas van mucho mejor. A ver si conseguimos, después de este proceso que tenemos por delante, yo tengo una parte de carrera política, y conseguimos estabilidad y estamos en la mejor de las condiciones para seguir progresando. Una última pregunta. Has mencionado, yo creo que en algún momento, los proxy. Es decir, ¿quién hace seguimiento de las explicaciones que los administradores dan de su propia compañía? Porque una de las ponentes que tuvimos en su momento, la presidenta de SpineSafe, decía, bueno, pues la dificultad de decir, cuando se gestionan muchas inversiones, de poder asistir a todas las juntas de administración, de poder hacer un seguimiento. Entonces, y la cuestión es decir, ¿y qué intereses hay detrás del proxy? ¿Qué tal, o la independencia en los análisis? En este mundo sin fronteras, en donde los inversores internacionales están como inversores institucionales, en muchas compañías, o sea, estamos trabajando como si los inversores fueran unos inversores muy distribuidos, que no tienen medios de poder defender su posición y sobre todo la estabilidad de su inversión o la liquidez, porque a veces cuando pensamos que el mercado de valores o la bolsa es exclusivamente para invertir en capital y cobrar un dividendo, no, hay gente que entra y que sale y necesita que el mercado cumpla esa otra función que tiene de dar liquidez a los valores, que es el que hace que sea más interesante estar en bolsa que no estar, porque tienes un mecanismo para poder entrar y salir con más facilidad. En los últimos tiempos, ya tiempo, pero hay fondos en los que hay mucho dinero, que en muchos casos pueden ser fondos soberanos. Hace poco salía la noticia de cómo había estado de activo un fondo soberano noruego que tiene detrás una muy buena parte de las inversiones de Noruega, que tiene inversiones muy importantes en una media docena de buenas empresas del IBEX españolas. A lo mejor pues cuando las ves, pero son empresas seguras, que dan un dividendo y que como tienen mucho dinero invertido y no están sentados en los consejos de administración porque no les interesa, porque ellos en algunas ocasiones entran y salen, o en muchas, vamos, necesitan la liquidez, pues quieren hacer oír su voz. Entonces, como siempre, cuando dicen se producen nichos de negocio, de mercado, surge una figura que se llaman los proxy advisors. Eso es un problema. Estamos pidiéndole transparencia a las compañías cotizadas, pero todavía no hemos dado con el quid de la cuestión de cómo damos transparencia a actores del mercado que pueden tener mucha influencia, pero que no se mojan, vamos a decirlo así, que no ponen el voto, pero que hacen las recomendaciones y que a lo mejor están radicados, cuando rascas un poco, en Singapur, o en Malasia, o en Hong Kong. Son internacionales, a veces van por el libro, a veces no, y son los que deciden que las compañías se muevan. Esa es una de las razones por las que yo creo que va a venir bien en los estándares que hemos incorporado en el Código de Buen Gobierno, si se siguen, porque muchas veces trabajan con eso, con estándares, y ven el cumplimiento de los estándares, y se quedan ahí. Otras veces pueden ser
tener unas intenciones mucho más ocultas. La Comisión Europea hizo unas recomendaciones respecto a los proxies. Se entiende que hay una cierta preocupación por la falta de transparencia, pero en este momento, o al menos en España, lo que se dice es que están trabajando mucho con los cumplimientos de estándares que aparecen. Las empresas tienen que colgar su informe de buen gobierno obligatoriamente junto con el informe de gestión cada año. Luego, la Comisión del Mercado de Valores los agrupa, hace un informe conjunto, hace el seguimiento de si están cumplimentando todo lo que deben de cumplimentar, es decir, si explican o cumplen, pero si dejan recomendaciones, como decía antes, en vacío, se les persigue el incumplimiento, puede ser hasta constitutivo de infracción y por lo tanto sancionable en aquello que no es claramente medible, ¿no? Y bueno, de momento estamos así. Yo creo que con los proxies entiendo que se va a seguir trabajando. Es muy interesante, perdón por lo largas que son las respuestas, pero la crisis financiera ha sido internacional, con independencia de la crisis española. El mundo se ha planteado que no se puede permitir el lujo, el primer mundo, de tener crisis como se han llamado sistémicas, es decir, que caen 2, 3, 4 entidades y se llevan por delante todo el sistema, porque la crisis financiera internacional ha sido muy profunda. Y se han tomado una serie de medidas para asegurar que esas entidades sistémicas, que eran entidades financieras, principalmente los bancos, podría haber una compañía de seguros, entidades de inversión es más difícil por el tipo de tamaño, pero pueden no ser sistémicas económicamente, pero sí sistémicas de confianza y generar el mismo problema. Para que no caigan, se han ido regulando internacionalmente o tomando medidas muy restrictivas en materia de capital, en materia de solvencia. Pero después de estar 5 años así, el mundo, y cuando digo el mundo es el G20, y cuando digo el mundo es también la propia Comisión Europea, han parado, han pensado y han dicho muy bien. Y es un ejemplo que me gusta poner, es un poco así especial, pero bueno. Hemos conseguido, con unas choques masivas de medicina, que la economía, que el mundo no se muera de una epidemia, pero lo vamos a matar de hambre, porque no estamos restringiendo los canales de comunicación de la inversión. Y por eso el mercado de capitales único europeo, en el que empieza a trabajar la Comisión Europea, pero por eso el interés del G20 en crear mercados de capitales más potentes, un poco más seguros y que den financiación al sistema. Todo eso se basa en transparencia, transparencia, transparencia. La preocupación de los actores del mercado por los propios organismos reguladores o que toman decisiones es muy grande. O sea, no es casualidad. Nosotros nos acabamos de incorporar al grupo de implementación, al Standing Committee de implementación del G20, del FSB, del Financial Stability Board. ¿Por qué? Porque quieren también a los supervisores que conocen el mercado y que conocen los sistemas para ver cómo entre todos le damos de comer al personal, que es al final estamos dando financiación. Y una de las constantes es la transparencia. Una de las constantes para que el sistema funcione, o sea, no me he ido por las ramas, es la transparencia. Y dentro de la transparencia están todos estos mecanismos que surgen al margen y que supongo yo que a los que se les va a obligar a ser transparentes, aunque como son asesores que cobran, pero que no adquieren ninguna responsabilidad, pues al final las compañías verán al margen de que actuaciones y actividades delictivas de un estilo o del otro las puede haber siempre. Pero vamos, hay que trabajar para que eso no sea la regla, sino que eso sea solamente condición humana y perseguible, ¿no? Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias, Elvira. Ha sido un placer escucharte, tanto en la conferencia como en el diálogo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y bueno, pues sin más, hasta aprovecho para decir que bueno, la siguiente jornada dentro de este ciclo será el día 3 de junio, en que tendremos al consejero de Trabajo hablando sobre otra de las responsabilidades sociales de la empresa, que es la de crear empleo, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos.